Bienvenidos y bienvenidas. Esta es su academia virtual Chaupi y el curso de literatura. Mi nombre es Lenin Vargas y Rodríguez y soy vuestro profesor del ya mencionado curso. Y sin preámbulos, empezamos. Esta es literatura. Vamos a hablar sobre el clasicismo griego, pero claro, vamos a empezar haciendo la definición básica de literatura, ¿no? ¿Qué será la literatura? Bueno, se entiende por literatura a cualquier discurso oral o escrito que tiene como objetivo entretener, divertir. Eso es la literatura. Sí, es un discurso oral o escrito cuyo objetivo fundamental es el entretenimiento. Es un arte, evidentemente, la literatura, y busca la belleza a través de la palabra. No vayas a creer tú que la literatura debe tener un fin didáctico, moralizador. Claro que no, la literatura solo debe de entretenerte. No tiene por qué tener un afán didáctico, una enseñanza, una moraleja. Claro que no. Esa quizá fue una concepción que se tuvo en un momento determinado de la evolución de la literatura, básicamente en la época del neoclasicismo. Pero literatura es todo aquello que te entretiene. Esas leyendas urbanas que escuchaste, como, en fin, tantas cosas. No sé, cuando yo llegué a Pisco hace unos años, recuerdo que me contaron una leyenda de esta señorita que conoció a un bambino en la discoteca. A la 1 de la mañana se fueron ya a su casa y como hacía tanto frío, él la prestó la casaca a la señorita. Al siguiente día viene el Bambi a pedirle la casaca y sale una señora, le dice: vengo por María porque la presté anoche mi casaca. Y la señora se pone mal, llorosa. ¿Qué estás hablando? María se ha muerto hace un año. Pero qué raro, señora, yo anoche presté mi casaca, su hija la encontré en la discoteca y bla, bla, bla. Bueno, después de un rato la señora dice: mira, acá cerca está el cementerio, vamos, te voy a llevar a la tumba de mi hija. Y ahí en la tumba encuentra la casaca de la señorita. ¿Qué te parece? Bonita leyenda urbana. ¿Cuál es el objetivo? Entretenerte. Eso es literatura. Eso es literatura, ¿me entiendes? Bien, chicos, vamos a empezar hablando sobre la literatura griega. Literatura griega clásica. Clasicismo es un término que deriva de clásico, y lo clásico es aquello que sirve de influencia al arte posterior. Bien, características de la literatura griega clásica. Cuando hablamos del clasicismo griego, estamos hablando pues de la literatura griega de los siglos 8, 7, hasta el siglo III antes de Cristo. Eso es la literatura griega clásica. Estamos antes de Cristo, por eso es que los siglos van, digamos, en orden inverso. ¿Bien? Bien. Entonces, alumnitos, características de la literatura griega clásica. Primero, la originalidad. Claro, el pueblo griego tuvo una evolución singular. Fue el primer pueblo de Occidente en constituir todo un código científico, cultural, artístico, literario. Y no tuvieron influencia de un pueblo anterior. Su influencia radica en sus propias raíces. Por eso decimos que es original. A diferencia, por ejemplo, de la literatura latina o romana, que tuvo influencia directa de la literatura griega. Entonces, cuando hablamos de la literatura griega, vamos a decir que fue original. Mitológica, porque el pueblo griego atribuyó su origen y todas sus cosas a su mitología. Tuvo una mitología muy rica, una genealogía de dioses muy diversa, y toda esa mitología estuvo estrechamente vinculada con su literatura. La primera parte de la literatura griega fue oral también. ¿Por qué oral?
porque no existía una escritura tal cual hoy día la conocemos, escritura a través de la cual se puede grabar literatura, una escritura primitiva, digamos así, que existió en la Grecia clásica hasta los siglos 6 antes de Cristo. Bien, entonces la literatura se almacenaba en la memoria y se transmitía de generación a generación a través del relato oral. Tal es el caso de la Ilíada y la Odisea, cuyas obras fueron creadas de memoria y almacenadas en la memoria. No fueron escritas por Homero, claro que no. Homero las creó y las compuso, perdón, y las empezó a contar, y los demás poetas que escuchaban lo aprendían y lo iban transmitiendo a sus generaciones o a las generaciones venideras, ¿de acuerdo? La Ilíada y la Odisea recientemente se escribe en los siglos 6. Pisístrato y Solón fueron los tiranos atenienses que mandaron compilar la Ilíada y la Odisea de forma escrita. Otra de las características es la predestinación y fatalismo. ¿En qué consiste la predestinación? Que todas las cosas que van a ocurrir dentro del corpus literario griego se predice a través de los oráculos. Tal es el caso de Edipo. Antes de que Edipo nazca, incluso los oráculos predicen que ese pibe iba a asesinar a su padre y se iba a casar con su madre. Y el fatalismo es que una vez que el destino se expresa a través del oráculo, ni siquiera los dioses son capaces de evitarlo. El destino se cumple de forma inexorable. Afán pedagógico. ¿Qué quiere decir esto? Que la literatura griega tenía como objetivo enseñar, ¿de acuerdo? Eso es el afán pedagógico, enseñar. O sea, va de alguna forma a transmitir cierta acción moralizadora. Tal es el caso, por ejemplo, digo, del personaje Penélope, la esposa de Odiseo en la Odisea. ¿Cuál es el objetivo de que este personaje, Penélope, respete a su esposo, le sea fiel a su esposo durante 20 años? Quiere enseñar a las mujeres que esa es la forma de proceder, ¿me entiendes? Aquiles es deshonrado por Agamenón en la Ilíada, pero a pesar de eso, él no le reta a Agamenón, pese a que es incomparablemente valiente. No le reta a Agamenón. ¿Por qué razón? Porque es un buen soldado y debe respetar a su superior respecto al rango, digamos así, porque Agamenón es el rey. Equilibrio entre fondo y forma y búsqueda constante de la belleza son algunas de las características de la literatura griega. Yo estoy acá en el chat, quiero que me digan por favor si me están entendiendo y si acaso tienen alguna pregunta, háganmela por favor mientras yo enciendo el ventilador acá de mi espacio, porque la verdad es que el calorcito ya se está expresando muy fuerte aquí en Puente Piedra. Pregunta, chicos. ¿Qué dicen? ¿Hay preguntas o no hay preguntas? Cuéntenme. No hay preguntas. Todo bien. Bueno, tiene que ver el video, bueno, digamos la grabación, ¿no? Vamos a seguir, chicos, vamos a seguir. Estamos en, bueno, el periodo jónico o preático. ¿Por qué, profesor, se llama periodo jónico? Porque es la época de hegemonía de la ciudad de Jonia. Recuerden ustedes que Grecia, bueno, era pues digamos, una cultura que estaba integrada por muchas polis o ciudades-estado. ¿Bien? Durante el periodo jónico, que va desde el siglo X a.C. hasta el siglo VI a.C., aparece el género lírico. ¿Ya? El género lírico, bueno, se vincula pues con un tipo de poesía. Digo tipo de poesía porque el género épico también es poesía. ¿Cuál es la diferencia entre el género épico y lírico? Ambos son poesías, ambas están compuestas en verso. La diferencia es que el género lírico se vincula con los sentimientos, con las emociones, con los deseos,
con la imaginación. En cambio, el género épico, escúchame bien esto, por favor. El género épico se vincula con las rapsodias. ¿Y qué son las rapsodias? Es el saber popular, la leyenda, lo que se ha transmitido de generación a generación y se cree que es verdad. No digo que sea verdad, se cree que es verdad, se cree que fue así. Digamos que en esa época los griegos lo aceptaban como parte de la historia. Eso es el género épico, ¿de acuerdo? Lo consideraban como un género objetivo porque sí se vincula con lo que pasó en el pasado, ¿de acuerdo? En cambio, el género lírico es, digamos, las emociones espontáneas del poeta, ¿de acuerdo? Eso es el género lírico. Los dos grandes poetas líricos fueron Píndaro, autor de Pinicios, conocido como el cantor de las Olimpiadas, y Safo de Lesbos, que fue una poetisa en realidad. La poetisa Safo de Lesbos, que cantó, bueno, que escribió odas a Afrodita, o que compuso odas a Afrodita. Y luego tenemos el género épico, ya les decía yo, que se vincula pues con las rapsodias. ¿Y qué son las rapsodias? Las leyendas populares, las historias que se tenían del pasado. Bueno, hay un fenómeno fundamental que es la guerra de Troya. La guerra de Troya es probablemente el acontecimiento histórico más importante de la Grecia clásica y esta guerra de Troya, que supuestamente existió allá por los siglos XII antes de Cristo, se almacena en la memoria del pueblo griego muchos siglos después a través de las rapsodias. Las rapsodias son pasajes de la guerra de Troya, pasajes, historias. Y se supone que el poeta de la Ilíada y la Odisea, que probablemente sería Homero, él toma esas rapsodias, historias que ya poetas anteriores lo habían cantado. Había un poeta que cantaba la historia, por ejemplo, de Aquiles. Él recoge todo el cuento de Aquiles, todas las rapsodias, las historias de Aquiles. Hay otro poeta que cantó las historias de Agamenón y así por el estilo. Y recoge todas esas historias y las va compilando mentalmente. Y así sería la composición de la Ilíada y la Odisea. Bien. La palabra épico deriva del griego epos, que significa narración en verso. ¿De acuerdo? Epos significa narración en verso. Los aedos fueron los poetas, ¿de acuerdo? Que cantaron las epopeyas, que es la primera especie épica. La epopeya es la primera especie épica. ¿Y quién es Calíope? La musa, la ninfa o musa de la poesía épica. ¿De acuerdo? De acuerdo, entonces épico deriva del griego epos, que significa narración en verso. La epopeya viene a ser la primera forma de poesía antigua. Aedos eran los poetas que cantaban las epopeyas y Calíope fue la musa. Ahora sí al mito, la famosa guerra de Troya. Escuchá, genio. La guerra de Troya, que históricamente existió, o diría que supuestamente existió, duró 10 años, como acá lo ves en esta recta, 10 años. Pero la Ilíada, la obra La Ilíada, solamente trata de este pequeño periodo, fíjate tú, del noveno año o de los 51 últimos días del noveno año de la guerra. Es decir, la Ilíada solamente trata de un periodo, de un capítulo de la guerra de Troya. ¿Hablará de la primera etapa de la guerra, del inicio de la guerra? No. Del final de la guerra tampoco. Solamente trata de este pequeño capítulo, de los 51 últimos días de la guerra. ¿Me dejo entender? ¿Sí o no? La Ilíada solamente trata de los 51 últimos días del noveno año de la guerra. ¿Sí? Hasta acá todo bien. Bien, chicos, seguimos. Profesor, ¿y por qué se dio la guerra? Yo qué sé, pero los griegos dicen que fue por una vaina por ahí, porque, bueno, ellos lo asumen, digamos, lo explican el origen de esta guerra a un mito, llamado el mito de la manzana de la discordia. Supuestamente en el Olimpo se está celebrando, pueden ver bien ahí, se está celebrando supuestamente el matrimonio de dos dioses. Bueno, no de dos dioses, sino sería
de la diosa, perdón, de la Nereida Tetis y del mortal Peleo. A ver, espérenme un ratito, quiero entrar a un dispositivo para ver si pueden ver correctamente lo que estoy transmitiendo. Instante, chicos. Se celebraba en el Olimpo, entonces, el matrimonio de... Uy, no les digo. Un ratito. Ahí estamos. Se celebraba el matrimonio de la Nereida Tetis y del mortal Peleo. A esta boda habían sido invitados todos los dioses y diosas del Olimpo, menos Eris. Esta tía es Eris. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué es la diosa de la discordia, la diosa de la pelea? Si invitan a esta tía, todos se arma el bolondrón, se arma el quilombo. ¿Tú me entiendes? Entonces, se está celebrando la boda y Eris se entera y viene y trae una manzana para generar la discordia. Echa la manzana y esta manzana de oro tiene una inscripción que dice para la más bella. Inmediatamente tres diosas se disputan, digamos, la posesión de la manzana. La primera es Hera, la esposa oficial de Zeus. Dice, esa manzana es mía. Luego viene Atenea y dice, ¿qué le pasa, tía? Está vieja, esa manzana es mía, soy la más inteligente de todas. Y empiezan a discutir las dos. Y viene Afrodita y le dice, pues, se están peleando por mi premio, soy la diosa del amor, de la belleza, esa manzana es mía. Y deciden las tres diosas marcharse ante la negativa de Zeus de elegir a la mejor, a la más bella, se van a marchar a la tierra, que sea un mortal quien elija a la mejor. Y ese mortal será pues Paris, en el reino de Ilión. ¿Y sabes qué significa Ilión? Ilión significa Troya. De ahí el nombre de Iliada, de Ilión. Las tres diosas llegan a Paris y le dicen, Paris, dice Hera, si vos dices que soy la más bella, serás el hombre más poderoso y rico del mundo. Atenea le dice, si tú dices que soy la más bella, entonces serás el más sabio de todos los hombres. Y Paris era amigo bruto, no entendía muy bien eso. Afrodita le dice, mira, si tú dices que soy la más bella yo, entonces la mujer más hermosa del mundo será tu mujer. Y Paris dice, eso sí que entiendo, vamos, soy la más bella, le dice Afrodita. Y ya sabe por qué Afrodita siempre va a apoyar a Paris y a los troyanos durante la guerra. Ya sabes por qué Afrodita va a estar en contra de Hera y de Atenea. Ya sabes por qué Hera y Atenea siempre van a estar en contra de los troyanos a favor de los griegos. ¿Hasta acá todo bien? ¿Qué dicen? ¿Cómo vamos? Bien, bien, bien. Seguimos entonces. Seguimos. Bueno, pasa el tiempo y Paris, desde Troya, va a visitar Grecia, más precisamente al reino de Esparta, donde le recibe el rey Menelao con su bella esposa Helena. Y en la noche, aprovechando el gran festín que Menelao prepara para Paris, Helena, o mejor dicho, Paris enamora a Helena y se la rapta, se la lleva. Este acto significa una gran humillación no solamente para Menelao, sino para el pueblo de Grecia. Todos los más importantes reyes y líderes militares de Grecia alistan sus navíos para dirigirse rumbo a Troya, para rescatar a Helena, lo que será la guerra de Troya. 10 años de guerra. Ahí están los héroes más importantes. Agamenón, jefe supremo de los griegos. Menelao, hermano de Agamenón. Hijos ambos de Atreo. Por eso se llamaban los Átridas. Calcas era el brujo, el adivino, el que leía el oráculo. Aquiles, el más valiente de los griegos. Patroclo, su amigo, su pinky. Diomedes, otro valiente griego, probablemente el mejor después de Aquiles. Néstor, el anciano experto en consejos y un gran estratega militar.
Áyax Telamónida, el de la fuerza de Titán, el que sitió, el que condujo las naves de Salamina que sitiaron Troya. Odiseo, personaje importante que será el protagonista de la siguiente obra, que es la Odisea. Neptólemo, hijo de Aquiles, Filoctetes, entre otros. Dioses que apoyan a los griegos, Hera, Atenea y Poseidón. Entre los troyanos vamos a tener a Príamo, el rey Príamo, el jefe supremo del ejército troyano, Écuba, su esposa, Héctor, el más valiente de los griegos, Andrómaca, la esposa de Héctor, y Astianax, hijo de Héctor y de Andrómaca. Paris, bueno para nada, que se fue a traer la mujer de un griego, razón por la cual se desencadena la guerra. Eneas, un valiente héroe troyano también, y Casandra, hija de Príamo y Écuba, que después de la guerra va a ser conducida a Grecia por Agamenón como su esclava. Afrodita y Apolo son los dos dioses que apoyan del principio a fin al ejército troyano. Hasta acá alguna pregunta, chicos, chicas, ¿qué dicen? ¿Hay preguntas o no? ¿Eh? ¿Ninguna? Entonces vamos a seguir. Vamos a seguir. Chicos, aquí estamos. Bien. Bueno, acá hay un pequeño esquemita. Homero, autor de la Ilíada de la Odisea. Hesíodo es autor de la Teogonía y de los Trabajos y los Días. Bueno, ellos representantes de la épica. Y bueno, acá algunos datos puntuales sobre los poemas homéricos, características que ustedes van a leerlas, como por ejemplo, estas son características que implican a ambas obras. La Ilíada relata los 51 últimos días del noveno año de la guerra. Tema la cólera del divino Aquiles. Ese es el tema de la obra. Narración lineal, uso de epítetos, 24 cantos, versos, hexámetros, la epopeya de la guerra. Bueno, ahora sí empezamos con la narración de la Ilíada. Fíjate tú que la Ilíada, digamos la obra, se inicia cuando una terrible peste ataca al ejército aqueo, o sea, a los griegos. El jefe supremo de los griegos, ¿quién es? ¿Quién es el jefe supremo de los griegos? Es Agamenón. Agamenón inmediatamente llama a su adivino de males, a Calcas, que él consulte en el oráculo cuál es la razón de esta peste. Y Calcas advierte que esta peste es parte de la maldición del dios Apolo. ¿Por qué? Porque, escuchame, porque Agamenón se ha apoderado de la sacerdotisa Criseida. Se apoderó de Criseida, que es hija de Crises, y ese tío es sacerdote de Apolo. Entonces, la vaina es que Apolo está celoso, una cosa así, ¿no? Agamenón decide aplacar la furia del divino y entrega a Criseida. Hasta acá todo chévere. La vaina es que Agamenón toma una decisión absurda. Entrega a Criseida, pero en su lugar se apodera de Briseida, esclava de Aquiles. Es decir, le va a raptar, le va a quitar la esclava a Aquiles. Y eso sí es una humillación que Aquiles no soporta. En un primer momento, Aquiles piensa retar a Agamenón, considera una total falta de respeto, le ha quitado la mujer, la esclava, Briseida, y Aquiles abandona la guerra. Abandona la guerra juntamente con su ejército, el más valiente ejército griego, los mirmidones. Aquiles abandona la guerra con su ejército, los mirmidones. ¿Qué te parece? ¿Cómo se llama su ejército de Aquiles? Los mirmidones. Aquiles se va.
Y además con su amigo Patroclo. Por otro lado, Tetis, la madre de Aquiles, le pide a Zeus que vengue esa ignominia de la que fue objeto su hijito Aquiles. Y Zeus se molesta, decide vengar la ignominia de el peli de Aquiles. Entonces castiga a Agamenón. ¿Y cómo así? Zeus decide ponerse del lado de los troyanos, apoya a los troyanos. Uy, eso significa una terrible baja para los griegos, obviamente, obviamente. Bueno, por otro lado vemos que Paris, él es Paris, este tipo es Paris, y el de acá es Diomedes. Diomedes y Paris, obviamente Diomedes es un hombre griego y Paris es troyano. Ambos se retan para definir supuestamente la guerra. Dicen que ya es hora de terminar la guerra y que con ese duelo se estaría dando final. Quien vence es vencedor de la batalla, de la guerra. Empieza el duelo y antes de 3 segundos el valiente Diomedes hace volar la espada de Paris, y Paris, que es un bueno para nada, no tuvo remedio sino refugiarse en su protectora, que es Afrodita. Diomedes molesto hiere a Afrodita. El diosa de Afrodita y el valentísimo Diomedes hiere también a Apolo. ¡Wow! Diomedes es lo máximo. Por otro lado, queridos alumnitos, y en el capítulo 6 de la Ilíada, vemos que los oráculos anuncian la muerte de Héctor. Eso, profe, por parte de los troyanos, sí, los troyanos. Los oráculos anuncian la muerte de Héctor. ¡Wow! Y eso sería el final de Troya, porque así dicen los oráculos. Todos los troyanos le piden a Héctor que no vaya a la guerra porque es el último bastión troyano. Viene su esposa Andrómaca con el pibe Astianax en sus brazos y le dice: no vayas a la guerra. Si vas a la guerra, un griego, discúlpeme, asesinará a nuestro hijo. El mismo que me llevará a mí como su esclava. Wow. Héctor en un momento vacila y ya no quiere ir a la guerra, pero luego recuerda que es un héroe y el final de los héroes es morir en el campo de batalla. Así es que nuevamente retorna a la guerra. Cuando llega la guerra, los troyanos se llenan de algarabía al verlo llegar. Héctor reta entonces al más valiente de los griegos. ¿Quién es él? Aquiles. Pero Aquiles no está en batalla. Entonces en su lugar viene el valiente Áyax. Entre ambos empieza una lucha indefinida. Un día entero pelean y nadie vence. Al final intercambian regalos porque son caballeros y deciden, griegos y troyanos, hacer una tregua para incinerar sus cadáveres. Allí fue cuando los griegos se dan cuenta que su ejército no es sino un hospital. La mayoría de los valientes griegos ya estaban heridos. Se dan cuenta los griegos que la derrota es inminente. Solamente es cuestión de días para la derrota definitiva. Deciden entonces los griegos pedir, implorar al Pélide Aquiles que retorne a la guerra. Hasta acá, ¿cómo vamos, chicos? Cuéntenme. ¿Me están entendiendo? Sí, los griegos piden al Pélide Aquiles que retorne a la guerra. Le dicen: Pélida, Agamenón está arrepentido por lo que hizo, te pide que retornes. No lo hagas por los griegos, perdón, no lo hagas por Agamenón, hazlo por los griegos. Retorna a la guerra. ¿Y qué dice el Pélida?
No me pidáis tal cosa. No estaré jamás a la guerra mientras ese miserable de Agamenón siga al frente de los griegos. Es imposible convencer al Pélida. Bueno, la diosa Hera, que tanto quería a los griegos, se apiada de los griegos que ya están siendo masacrados y decide protagonizar el capítulo del engaño. Ella usa el cinturón de Afrodita y así convence a Zeus en una noche de pasión, y Zeus obviamente se olvida de dar protección a los troyanos y los griegos atacan con furia. Ajax hiere a Héctor, casi lo asesina, pero Zeus a la mañana siguiente descubre el engaño y vuelve a apoyar a los troyanos. Patroclo, el amigo íntimo de Aquiles, pide permiso al Pélida para regresar al campo de batalla. El Pélida, después de tanta insistencia de Patroclo, acepta. Le va a permitir su armadura. Así es, Patroclo viste la armadura del Pélida. Además, lidera su ejército, los mirmidones. Y cuando Patroclo retorna a la guerra, los troyanos creen que el mismísimo Pélida Aquiles ya está en batalla. Pero fatalmente, después de que Patroclo ha dado muerte a decenas de troyanos, el terrible Héctor asesina a Patroclo. Y cuando Aquiles se entera de la muerte de Patroclo, llora, se quiere morir. Se quiere morir Aquiles. Aquiles entonces recibe la visita de su madre. Su madre le dice, hijito, ¿y por qué no vengas la muerte de tu amigo? Ay, madre, le dice el Pélida, lo haría, pero el miserable de Héctor le ha quitado la armadura. Era mi armadura, aquella que con tanto amor le entregué a mi amigo. Profe, Aquiles, sí, al parecer Aquiles era medio raro, ¿no? Su madre le dice, hijito, no te preocupes, yo hoy voy a ir de shopping y aprovecho en comprarte una nueva armadura. Así es que su madre le trae una nueva armadura construida por el mismísimo Hefastos. Le regala a Aquiles. Ah, le dice, hijito, hoy que estuve en el oráculo, este me dijo que vos va a fallecer. Vos va a morir, hijito, va a morir si no renuncias a los procederes violentos. Hijo, deja de la guerra, pará con la guerra. Y el Pelia dice, madre, ¿y para qué quiero esta vida si Patroclo ya no está a mi lado? Oye, Aquiles se le escucha bien raro, ¿verdad? Sí, pues. Todos presumen que eran griegos, pues. Tú sabes. Aquiles viste la armadura de su madre y retorna al campo de batalla y aquí da muerte a Héctor. Se enfrentan, pero el Pélida es muy valiente. Hiere y vence a Héctor. Poco antes de morir, Héctor dice, Pélida, valentísimo Pélida, permitid que mi cuerpo sea entregado a los troyanos para que reciba honras fúnebres. ¿Qué le dice el Pélida? Maldito matador de Patroclo, tu cuerpo no recibirá jamás honras fúnebres, servirá de pasto de vez de rapiña, de comida de... El Pélida ata el cuerpo de Héctor y le va a dar vueltas alrededor de la ciudad de Troya con la intención de destrozarlo. Pero los dioses Apolo y Afrodita protegen el cuerpo de Héctor. Aquiles se apiada del padre de Héctor, de Príamo, y después de 12 días devuelve el cuerpo del troyano. Y con los funerales de Héctor termina la Ilíada. Genio, dime si me has entendido. Y los demás, y las demás, todo bien, ¿verdad?
Bueno, gracias, chicos, gracias, gracias. Vamos a seguir, vamos a seguir. Este, a ver, chicos, vamos a resolver algunas preguntas, aunque sea, porque este ciclo me han dicho que es 100, bueno, 100 no, 80% teórico. Eso es lo que estamos haciendo. Cantaron las antiguas epopeyas. Genio, dime, ¿quiénes fueron? Los aedos, ¿no? Aedos, claro, los aedos eran los poetas. Son los principales representantes del periodo jónico o arcaico de la literatura griega. Homero, Hesíodo, Safo y Píndaro, pues. Homero y Hesíodo son de la épica y Safo y Píndaro de la lírica. No es característica de la Iliada, se le considera el poema de la paz, no, el poema de la guerra es la Iliada. Relaciones, Ulises, estos son los epítetos. Ulises es el experto en ardides, o el astuto, uno con la C. Agamenón es el pastor de hombres, dos con la F. Aquiles, el de pies ligeros o el divino, tres con la B. Héctor, el de tremolante casco o el domador de caballos, tremolante casco está, cuatro con la D. Uy, chicos, me da un instante, por favor. Un instante, quiero que, por favor. No, seguimos, seguimos. Ya. Eh, Atenea, la de los ojos de lechuza, cuatro con la E, y Paris, el de rubia cabellera. Son los epítetos, o sea, adjetivos con los que se le conoce la obra. Ay, caramba, un ratito.